Esta historia está basada en un incidente real. Era una oscura tarde de abril de 2011, cuando el silencio de un tranquilo barrio de Nantes, Francia, se rompió. La familia Dupont de Ligonnès, antaño una imagen de normalidad, había desaparecido sin dejar rastro. Los vecinos llevaban días notando un comportamiento extraño. Maletas metiéndose en coches, el extraño ruido de una pala raspando la tierra y la inquietante ausencia de voces conocidas. La familia, compuesta por Xavier Dupont de Ligonnès, su esposa Agnès y sus 4 hijos, pareció desaparecer de la noche a la mañana. Su ausencia pronto revelaría una tragedia que nadie había imaginado, un oscuro secreto enterrado bajo la fachada de una vida normal. Xavier Dupont de Ligonnès, el patriarca de la familia, era un hombre cuyo pasado parecía común y corriente, pero cuyo presente se convirtió en todo lo contrario. Descrito por algunos como un vendedor, otros lo conocían por sus maneras misteriosas, sus negocios fallidos y su extraña obsesión con las armas de fuego. Su esposa, Agnès, una católica devota, vivía una vida centrada en su familia y su fe. Enseñaba catecismo en la iglesia local y asistía a misa con sus hijos. Pero bajo la apariencia de esta vida devota y familiar, acechaba algo más oscuro. La primera señal extraña llegó cuando Xavier empezó a comprar objetos inusuales en marzo de 2011. Cemento, palas y una azada. Elecciones extrañas para un hombre que hasta entonces parecía relativamente inofensivo. Los vecinos, por supuesto, no les hicieron caso. Cada uno tenía sus razones para comprar, ¿no? No fue hasta que se encontró un recibo en la casa familiar, fechado a finales de marzo, que los investigadores empezaron a reconstruir el inquietante rompecabezas. Un rollo de bolsas de basura grandes, losas adhesivas para pavimento, objetos que al colocarse juntos insinuaban algo mucho más siniestro. A principios de abril aparecieron las primeras señales de problemas. Xavier le había informado al jefe de Agnès que tenía gastroenteritis y no podía contactarla por teléfono. Unos días después llegó otro mensaje afirmando que Agnès estaba en el hospital. Supuestamente la familia se iba a Australia, una excusa que no les sentó bien a quienes los conocían. Pero la casa estaba en silencio. Nadie respondía a las llamadas. Las persianas permanecían cerradas, se oía aullar a los perros, y pronto, incluso eso cesó. Era como si la familia simplemente hubiera dejado de existir. 3 de abril de 2011. El último día que la familia Dupont de Ligonnès apareció junta en público. Cenaron en un restaurante de Nantes, un lugar que, sin saberlo, sería la última noche normal de sus vidas. Después fueron al cine, una familia de 6, pero lo que sucedió al regresar a casa fue mucho más sombrío de lo que nadie podría haber imaginado. Un mensaje telefónico que Xavier le dejó a su hermana esa noche atormentaría más tarde a los investigadores. Hablaba con naturalidad, como si nada. Mencionó la salida familiar, la conversación con su hermana, y luego, como si lo hubieran pillado desprevenido, mencionó algo que parecía completamente fuera de lugar. Quizás, ¿nos vemos pronto? Quizás. El mensaje se fue apagando, con una nota de inquietud en su voz. Sería la última vez que alguien sabría de él, o del resto de su familia, durante días. El lunes siguiente, 4 de abril de 2011, se observaron las primeras señales de confusión. 2 de los niños, Anne y Benoit, no acudieron a la escuela. Sus amigos, preocupados, intentaron contactarlos, pero fue en vano. Empezó a correr el rumor. ¿De verdad se había mudado la familia a Australia? ¿Por qué no se lo habían dicho a nadie?
Había algo raro en esta historia, pero no fue hasta días después que la verdad empezó a salir a la luz. 5 de abril. Un vecino calvo recordaba haber visto a Xavier cargando bolsas grandes en su coche. Habían visto a Agnès ese mismo día, paseando a los perros de la familia. Pero esa noche, cuando Xavier fue a recoger a su hijo Thomas a casa de un amigo, sintió que algo no iba bien. Thomas, que había estado con un amigo ese día, sintió una repentina urgencia por volver a casa, pues su padre alegó que Agnès había sufrido un accidente de bicicleta. La urgencia en la voz de Xavier fue suficiente para que Thomas acortara su tiempo. Tomó un tren de vuelta a Nantes, pero al llegar a casa, su vida, junto con la de sus hermanos y su madre, ya estaba sumida en la oscuridad. Durante los días siguientes, las grietas en la fachada de la familia Dupont de Ligonnès comenzaron a agrandarse. Testigos afirmaron haber visto a Xavier en público, pero la inquietante verdad era que la desaparición de la familia no se tomaba en serio, al menos no al principio. Nadie abrió la puerta cuando los alguaciles vinieron a cobrar una deuda. Nadie estaba en casa para responder a los amigos preocupados. Los mensajes de la familia parecían extraños, demasiado perfectos, demasiado preestablecidos. Había cartas de renuncia para Agnès, explicando que la familia se mudaba a Australia. Incluso la escuela recibió una notificación explicando la repentina partida de los niños. Pero las acciones de Xavier, aunque calculadas, eran solo una parte de la historia. No solo estaba huyendo, ocultaba algo mucho más escalofriante. No fue hasta el 19 de abril de 2011 que se descubrió la verdad. Se llamó a la policía tras la creciente preocupación de los vecinos. Las persianas llevaban cerradas más de una semana y el coche de Agnès había estado aparcado en la calle todo el tiempo. Cuando llegaron los investigadores, encontraron la casa en un silencio inquietante. El descubrimiento fue espantoso. Bajo el patio del jardín familiar se encontraron los cuerpos de Agnès y sus 4 hijos, enterrados en fosas poco profundas. Los 2 perros de la familia también fueron hallados, sin vida, enterrados junto a ellos. La otrora bulliciosa casa familiar se alzaba ahora como un monumento al horror, una tumba silenciosa para 5 vidas extinguidas. Pero faltaba un cuerpo. Xavier Dupont de Ligonnès había desaparecido. La investigación de la masacre de la familia Dupont de Ligonnès se desencadenó como una pesadilla. Las pruebas sugerían que Xavier había planeado cuidadosamente los asesinatos. Incluso había comprado balas de fusil y había indicios de que había estado practicando en un campo de tiro las semanas previas a los asesinatos. Las autopsias confirmaron lo que temían los investigadores. Las víctimas habían sido drogadas y luego asesinadas a tiros mientras dormían. Solo faltaba encontrar a Xavier, el hombre que había orquestado la muerte de su propia familia. Pero a pesar de la búsqueda, Xavier no aparecía por ningún lado. La búsqueda se extendió por todo el mundo y, sin embargo, no apareció rastro alguno de él. Testigos se presentaron afirmando haberlo visto en los lugares más inesperados, pero cada pista se enfrió. Durante años, el mundo buscó respuestas, pero ninguna las encontró. ¿Dónde estaba Xavier? ¿Se escondía a plena vista o se había suicidado? Con el paso de los años, el caso se convirtió en un símbolo de la insondable oscuridad que puede acechar incluso tras las apariencias más normales. En 2013 surgieron nuevas pistas, huesos encontrados en un bosque cerca de Fréjus, pero no condujeron al descubrimiento de Xavier. En 2015
apareció una fotografía que mostraba a dos de los hijos de Dupont de Ligonnès. La nota al dorso simplemente decía: «Sigo vivo». El misterio se agudizó, pero el hombre en el centro seguía siendo esquivo. La investigación sobre la desaparición de Xavier Dupont de Ligonnès continúa hasta el día de hoy, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. ¿Pudo realmente haber asesinado a su familia? ¿Estaba, de hecho, vivo en algún lugar, observando cómo el mundo lo buscaba? ¿O había ocurrido algo más siniestro, algo más allá de lo que cualquiera de nosotros podría comprender? El terror de lo ocurrido a la familia Dupont de Ligonnès persiste en las tranquilas calles de Nantes. La casa del número 55 del Boulevard Robert Schuman nos recuerda que los secretos más terribles a veces pueden ocultarse a simple vista, esperando ser desenterrados. La desaparición de Xavier Dupont de Ligonnès quizá nunca se resuelva, pero el recuerdo de las vidas perdidas y de la familia destrozada atormentará a quienes la recuerden. En la oscuridad de los últimos días de esa familia, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Dónde está Xavier Dupont de Ligonnès? ¿Y sabremos alguna vez qué le ocurrió a su familia y qué te hizo reflexionar? Asegúrate de suscribirte a Casos sin resolver.